Comenzaremos en esta ocasión con las unidades referidas a los derechos reales en el derecho romano. De manera que vamos a ver cuál es la noción principal que tuvieron los romanos de los derechos reales y la diferencia existente con los derechos personales. Los derechos reales son aquellos que establecen una relación directa e inmediata entre una persona y una cosa, que no puede ser afectada ni perturbada por nadie, y que en caso de ser atacada, le otorga a su titular acciones que le reconocen el ius persequendi y el ius preferendi. Es decir, que le otorgan el derecho de perseguir la cosa de manos de quien la tenga, el derecho de preferencia o ius persequendi, y el ius preferendi o derecho de preferencia, que frente al conflicto entre dos o tres o más personas, y esa posibilidad de que el titular del derecho real persiga la cosa de manos de quien la tenga, obviamente que en la decisión judicial va a ser preferido aquel que es titular de un derecho real y no quien tenga una relación de hecho con la cosa. Hay que distinguir los derechos reales de los derechos personales. En los derechos personales, como se observa en el gráfico, hay dos sujetos, un sujeto activo llamado acreedor, un sujeto pasivo llamado deudor, y entre ambos un vínculo jurídico que constriñe al deudor a cumplir con la prestación debida a favor del acreedor. Cuando cumple con la prestación debida, se extingue la obligación. El problema ocurre cuando no se cumple con la prestación debida, en cuyo caso el acreedor va a tener una acción personal, es decir, va a tener la posibilidad de ejecutar al deudor a través de una acción cuyo límite va a ser, por supuesto, el patrimonio del deudor. En cambio, cuando pensamos en los derechos reales, vemos que hay un solo sujeto que va a estar en una relación directa e inmediata con la cosa. Sujeto pasivo sería la sociedad toda, que debe contemplar esa relación directa e inmediata del sujeto con la cosa y abstenerse de perturbarla. Pero el incumplimiento de esa abstención, es decir, cuando el derecho real es vulnerado, cuando esa relación directa e inmediata del sujeto con la cosa es vulnerada, surgen las acciones reales. Otra de las características es que los derechos personales son ilimitados, es decir, pueden ser creados de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad libremente por las partes. Las partes son libres para establecer todo tipo de cláusulas o condiciones a las cuales van a desear sujetarse. Los derechos personales se ejecutan justamente, exclusivamente contra el deudor incumpliente. No tiene derecho de preferencia y no tiene derecho de persecución, ninguno de los derechos personales. En cambio, las características de los derechos reales es que su número es un número cerrado, es un numerus clausus. No pueden ser creados ningún tipo de derechos reales, no puede ser creado ningún tipo de derecho real por la voluntad de las partes, sino que están impuestos o regulados por el ordenamiento jurídico, por la ley. Son oponibles erga omnes, son imponibles contra todos, y otorgan un derecho de preferencia, el ius preferendi, y el ius persequendi, ese derecho de perseguir la cosa de manos de quien la tenga.